Buenos días, mi nombre es Tatiana Mesa, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Ambato. Y a continuación les voy a dar a conocer sobre la responsabilidad contractual objetiva del Estado. Bien, como ya sabemos, el Estado es quien se encarga de otorgar los servicios públicos e inclusive este puede delegar sus funciones a otras instituciones. Con el objetivo de que su finalidad se cumpla a plena cabalidad, misma que es el satisfacer las necesidades de los ciudadanos, de tal forma que la responsabilidad extracontractual se da cuando los servicios públicos no son otorgados de forma eficiente, ya sea porque hay una falla en el servicio público, porque se ha vulnerado o violado un derecho a los ciudadanos o a su vez porque son los mismos funcionarios públicos quienes cometen estas vulneraciones a los derechos de las personas. De tal forma que me atrevo a citar las palabras de un autor colombiano muy reconocido, Gilberto Martínez Rapp, que en su libro expresa lo siguiente: las obligaciones de asumir las consecuencias patrimoniales de un hecho dañoso. Es lo que nosotros conocemos como la responsabilidad extracontractual, ya que como consecuencia las personas cuyo derecho ha sido vulnerado, las mismas personas pueden realizar una demanda en contra del Estado, ya que éste debe cumplir con la obligación de reparación e indemnización por los daños ocasionados, ya sea por la acción u omisión en el momento de actuar de la administración pública. Es importante, además, darles a conocer cómo ha ido evolucionando la responsabilidad extracontractual en las principales constituciones al trascender del tiempo. En la Constitución del año de 1946, en su artículo 160 y 178, se menciona que ninguna autoridad está exenta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y que en el caso de que alguna violación de las garantías constitucionalmente reconocidas, la persona que hubiera ocasionado el mismo será responsable con sus bienes por los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado. Más tarde, en la Constitución de 1967, se presenta en cambio muy radical, ya que se prevé que en la vulneración de un derecho a un particular se le podría indemnizar por los daños ocasionados a sus bienes y además a sus derechos. En este punto es donde se adopta la teoría objetiva de la responsabilidad extracontractual del Estado, en donde debía comprobarse solamente que se causó el perjuicio y que la causa de este mismo era el servidor público, sin necesidad de que exista una prueba adicional a la misma. En cambio, en la Carta Magna de 1998, en su artículo 20, donde se incorpora el concepto de la deficiencia de un servicio, de tal forma que en este punto se da paso a la responsabilidad subjetiva, en la cual las obligaciones serán las siguientes: el demostrar la deficiencia del servicio público que recaía sobre el administrado. Y finalmente tenemos la Carta Magna aprobada en el año de 2008, en la cual la responsabilidad extracontractual, en cambio, se trata en el artículo 11, numeral 9, inciso segundo, en donde se entiende claramente que más elevado es el compromiso que tiene el Estado para conocer que los ciudadanos, en este caso, se respeten tanto sus derechos constitucionalizados, y además será el Estado, los delegatarios, concesionarios, las personas naturales o jurídicas quienes se encarguen de que estos servicios se ejecuten. En el caso de que no se cumpla cabalidad con los deberes, se verán en la obligación de reparación de los derechos a la sociedad, ya que es la misma ley, como ya sabemos, quien se encarga de obligar al Estado a reparar por los daños o perjuicios que se hubieran ocasionados sin necesidad de repetir la misma responsabilidad del daño causado contra el administrado. De la misma forma, la definición del daño y los requisitos para que se configure el mismo, podemos indicar lo siguiente. El daño viene a ser aquel donde la persona no tiene el deber de soportar con el resultado de la vulneración del principio de igualdad en el reparto de la carga pública. De tal forma que el daño es aquel que se deriva específicamente e inmediatamente de la conducta de la administración. Tenemos para ello 5 requisitos, se podría decir, para que se
mencione o se pueda identificar si existe una vulneración. El primero es que se haya causado la vulneración del derecho a un particular haya sido por causa de actuación por parte del Estado, es decir, ya sea por su acción u omisión. Tenemos el número 2, el daño se haya ocasionado, se haya vulnerado en la parte económica. Tenemos el número 3, que exista un nexo causal entre la administración pública y el daño. El número 4, el deber de ser indemnizado con el respecto de la persona específica a la cual se le ocasionó el daño. Tenemos el número 5, el cual es la falta o ausencia o eximente de responsabilidad extracontractual, que mencionaré más adelante con un ejemplo de fuerza mayor. De esta forma podemos identificar que el Estado no tiene responsabilidad extracontractual. No es indemnizable el daño cuando el nexo causal se rompa entre la actuación administrativa y el resultado dañoso, y son 3 los casos en los cuales ocurre esta situación. El primero es la fuerza mayor. El caso fortuito es el hecho arroso ajeno a las partes, en la cual derriba a una causal. De tal forma que podemos indicar que la fuerza mayor constituye una acción extraña o ajena al sujeto que el deudor no puede superar. Tenemos el número 2, que es el comportamiento de la víctima, en el cual el comportamiento de la víctima puede ser la razón por la cual se rompa el nexo causal entre la administración y el resultado dañoso, es decir, cualquier otro supuesto que ayude a la producción del daño. Tenemos el número 3, que es el nexo causal, que puede romperse en la intervención de terceros. Para entender mejor este caso, más adelante lo graficaré con un ejemplo, de tal forma que si una persona fallece dentro de un establecimiento de un servicio público, pero es a consecuencia de que la madre abandonó a su bebé, la reparación que hará el Estado, según el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, como ya hemos tratado anteriormente, así como el artículo 217, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, se podría inferir que el factor objetivo principal de la responsabilidad que ocurrió en esta situación extracontractual del Estado es el riesgo. Pero esta teoría del riesgo en el Estado no va a cubrir absolutamente todos los daños controvertiéndose, así como una aseguradora, sino más bien se debe existir un límite entre la atribución, y de esta misma forma podemos señalar el artículo 333 del Código Orgánico Administrativo, en la cual el Estado tendrá la obligación de ejercer la acción de repetición contra sus funcionarios, en la cual la ejecución de sus funciones se hayan generado por parte de una omisión, de un daño, ya sea por dolo o por culpa, este puede ser grave. En la Constitución de 2008, en cambio, es la concepción de responsabilidades estatales, es mucho más amplia, ya que no solo busca la reparación de los daños de la violación mediante las medidas de restauración, rehabilitación, compensación, garantías y además la reparación integral objetiva, sino más bien el Estado tendrá que ejercer el derecho de repetición contra los funcionarios responsables mismos que se encargaron de ocasionar dicho daño. Es todo en cuanto a mi exposición, en cuanto a la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. Muchas gracias.